está, ya todo el mundo ve la práctica, ¿no? Sí, ahí se ve. Muchas gracias, maestra. Ya estate quieto. Entonces, la práctica que hacemos regularmente en el laboratorio y que les vamos a platicar se llama determinación de potencial de agua en tejidos vegetales. ¿Sí? Aquí tenemos las imágenes que están relacionadas con los conceptos y los problemas y ejercicios que ya trabajamos. Y entonces, pues a manera de introducción, vamos a recordar un poquito de lo que ya hemos hablado y vamos a decir que la cantidad de agua presente en una planta es la medida útil del estado hídrico de esta, es decir, cuánta agua tiene la planta y cuánta energía libre tiene esa agua para poder realizar trabajo dentro de los tejidos de la planta. ¿Sí? Sin embargo, esta no permite determinar el sentido de los intercambios de agua entre distintas partes de la planta. Lo que permite hacer esto es conocer su potencial de agua, ¿sí? Ni entre el suelo y la planta o la planta y la atmósfera. Nosotros tenemos un sistema que regularmente va del suelo a la planta y de la planta a la atmósfera. Es el sistema más común de circulación que tenemos todo el tiempo en las plantas, ¿sí? De manera que nosotros podemos tener, pues, que la movilidad de las moléculas de agua depende de su energía libre. Regularmente, como les decía, tenemos una mayor energía libre en el suelo, ¿sí? La magnitud empleada va a ser, esta energía libre, pues va a ser en términos de potencial hídrico, en megapascales o kilojoules, y el potencial de agua se va a medir en unidades de presión, ¿no? Bueno, entonces tenemos un gradiente en donde, obviamente, en un suelo bien hidratado tenemos un potencial de agua máximo en el suelo, y este potencial de agua va disminuyendo a medida que el agua entra a la raíz, que interactúa con los solutos, que interactúa con la endodermis, que interactúa con el cilindro vascular y asciende por el xilema, en donde vemos aquí la presión está en bares, o sea, el potencial de agua está en bares, y llega a las hojas en donde tiene un valor de menos 7 bar, y vean el valor que tiene la atmósfera, ¿no? En la atmósfera el agua ya no está en estado líquido, ya está en estado gaseoso, y ya después veremos más adelante cómo se da este fenómeno, cómo se da este proceso, en donde la presión va a disminuir drásticamente cuando el agua se evapora y más aún cuando el agua pasa a la atmósfera. Bien, entonces, por definición, sabemos que el agua siempre se va a mover de una zona de mayor a una zona de menor potencial de agua por la diferencia de energía libre. Es un proceso termodinámico, ¿no? Que tiene que ver con la entropía, con la disminución de la entropía, ¿sí? Entonces, es decir, se va a mover a favor de un gradiente. Decíamos que en el suelo hay un potencial muy alto y que este tiende a disminuir hasta la atmósfera, que tiene un potencial profundamente bajo. Y entonces todo este gradiente va a ser el motor que va a mantener el flujo de agua desde el suelo a través de las plantas hasta la atmósfera. Aquí tenemos un sistema de una cascada en donde podemos ver el agua que por su potencial gravitacional va a caer, ¿no? Va a irse en esta caída. Pero también pensemos que una parte del agua está convirtiéndose en gotitas de rocío y esa agua se está evaporando y está pasando a la atmósfera. Otra agua está hidratando el suelo y pasando a las plantas, o en este caso la roca, ¿sí? Bueno, los componentes del potencial de agua, ¿sí? Van a ser el potencial mátrico, ¿sí? El potencial osmótico, el potencial de presión y el potencial gravitacional, ¿sí? Entonces el potencial mátrico va a depender de las fuerzas de absorción que tienen las superficies de los materiales. Por ejemplo, en este caso, este pedazo de madera, que ya aquí vemos que aquí se absorbió y se absorbió agua, de manera que aquí todavía tenemos gotitas que están cayendo, pero hay una parte del agua que quedó retenida. Tenemos esta hoja de papel en donde también se absorbió en la matriz de lignina y de celulosas y hemicelulosas el agua que interactúa con esas partículas, ¿no? Tenemos el potencial osmótico, que es un efecto producido en este caso, por ejemplo, por los iones de sodio que están en esta solución acuosa, ¿sí? En donde las esferas de solvatación de sodio reducen el potencial osmótico, ¿sí? Reducen el potencial osmótico y reducen el potencial de agua de este compartimento en relación con el compartimento de la izquierda, y entonces el agua tiende a fluir, ¿sí? Hasta que esto llega a un estado estable o a un estado de equilibrio, ¿sí? Bien. El potencial de presión está dado por el peso de la columna de agua, ¿sí? Y en el caso de un sistema en donde tengamos una altura definida,
¿sí? Entonces, este peso de la columna de agua o esta presión que recibe el agua, por ejemplo, la presión atmosférica, si hablamos, por ejemplo, de un sistema más profundo, pues, por ejemplo, ustedes echan un clavado a una alberca de 3 metros y algunos de ustedes ya lo saben cómo se sienten los oídos, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues esta presión es una presión que llega a ser significativa, ¿no? En el caso de los tejidos de las plantas, pues las plantas, el agua tiene que ascender hasta los árboles que miden como, pues los más chiquitos miden como 3, 4 metros, hasta los más grandes que llegan a medir hasta 130 metros. Entonces, pues por ahí hay preguntas interesantes en ese sentido. Afortunadamente, la presión ahí no afecta de manera directa, ¿no? Porque las células son sistemas como cerrados a la presión hidrostática, ¿no? Bien. Cuando se trabaja entonces con células de plantas maduras que ya fueron empapadas en agua desde que germinaron, les comentaba en la clase de teoría, y que ya están bien hidratadas, pues los componentes que van a afectar principalmente el potencial de agua son realmente el potencial osmótico y el potencial de presión. Ya el potencial mátrico no, porque ya todos los tejidos vegetales están empapados. Y el potencial gravitacional no, porque decíamos que los tejidos y las células de las plantas son sistemas que están como cerrados. La única abertura que tienen es los estomas, que es por donde el agua se está yendo, pero en forma de vapor. Y eso lo vemos más adelante en otro tema, ¿sí? Lo que tenemos que tener presente es que ahí se está perdiendo mucha agua. Pero ya pensando en una célula, pues este problema lo resolvimos ayer en clase, ¿no? Y vimos que una célula pues puede estar en condiciones isotónicas, que es como está normalmente en su propio tejido, y aquí sí quiero que pongan atención porque esto es básico para la clase y además ya lo trabajamos ayer en el problema, ¿sí? Entonces, un sistema celular que está en su propio tejido, pues normalmente está en condiciones isotónicas y entonces las células están flácidas, podrían estar flácidas, ¿sí? Si pensamos en las células, por ejemplo, de un fruto como la papa, como el camote, estamos hablando de que hacemos el corte y ahí al interior, pues las células están así, flácidas, ¿no? Con un determinado potencial de agua porque tienen solutos, ¿no? Pero no, su potencial de presión es igual a cero. ¿Sí? Y estamos hablando de ese tipo de tejidos. Aunque en el resto de las células, de los tejidos vegetales, en las hojas principalmente, la condición natural de las células de las plantas es que estén turgentes. Pero en este caso, esta célula ya vimos ayer que la metíamos en agua y que como la metemos en agua, entonces aquí hay una muy alto potencial de agua que es de 0, es el máximo, y entonces el agua penetra hasta que se balancean el potencial de presión y el potencial osmótico, y entonces tenemos un potencial de agua virtualmente de 0, ¿sí? Y esto por un cambio en el potencial de presión, y entonces la célula queda completamente turgente, ¿sí? Bien. El objetivo que tenemos en la práctica es determinar el potencial de agua de tejidos de reserva. Y por eso me refería a tejidos de papa o de camote u otra parte vegetal, que incluso puede ser algún fruto, en donde nosotros tengamos estos fragmentos, en este caso son fragmentos de papa, que más o menos miden aproximadamente 1 centímetro cúbico, pero no nos podemos poner a medirlos. ¿Por qué? Porque les explicaba hace rato que la atmósfera tiene un bajísimo potencial de agua, ¿sí? Vean, si yo me pongo a medirlos con calma y me pongo a tocarlos, pues por muchos guantes que tenga, estos van a perder mucha agua por el contacto con la atmósfera. Entonces, normalmente estos cubos que tengo aquí, pues más o menos veo rápidamente que de manera aproximada los pedacitos que saque sean más o menos de 1 centímetro. No nos importa mucho cuánto midan, lo que nos importa es cuánto pesen. Y entonces ahí en el laboratorio tenemos incluso unas balanzas de estas digitales que pesan rapidísimo, ¿sí? Y bueno, ¿qué necesitamos? ¿Qué materiales necesitamos para la práctica? Necesitamos agua destilada y necesitamos una solución 0.1 molar de sacarosa, donde a través del método de diluciones vamos a hacer un gradiente de concentraciones en 10 tubos, ¿sí? Y pues obviamente necesitamos una probeta para hacer las medidas o pipetas, ¿sí? Y nosotros vamos a tener nuestros materiales, pues nuestros tubos de ensayo de 10 mililitros, nuestra solución de sacarosa 1 molar. Los tejidos de reserva pueden tomarse a partir de zanahorias, papas, nabos, camotes, jícamas, manzanas, ¿sí? Entonces aquí vemos que son diferentes partes de la planta, ¿no? Tubérculos, raíces,
o frutos, ¿sí? Entonces podemos utilizar un sacabocados o un cuchillo, ¿sí? Los cortamos y si no los vamos a utilizar al momento, los envolvemos inmediatamente en papel aluminio y los llevamos a hacemos nuestra charolita y lo llevamos a una balanza electrónica donde hacemos las pesadas rápidamente. Y en estos vasos lo que vamos a preparar es un gradiente. Aquí vean cómo están etiquetados. Obviamente la etiqueta debe ir preferentemente sobre el vaso. Se prepara un gradiente de soluciones de sacarosa, ¿sí? Bien, entonces, a partir de una solución de sacarosa 1 molar, se preparan 5 tubos que van a tener concentraciones 0.2 molar, 4, 6, 8, hasta 1 molar. Obviamente la 1 molar pues va a pasar directamente del stock que tenemos preparado. Y para obtener las otras lo que tenemos que hacer es una técnica de diluciones, ¿sí? Se prepara un recipiente testigo con 5 mililitros de agua destilada, donde tenemos nosotros la concentración 0 molar, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces se obtienen los trozos más o menos de 2 por 0.5 por 0.5 centímetros. Y a partir de qué tejido, pues en este caso de papa, vean como si fuéramos a preparar unas papas a la francesa y luego hacemos los pedazos más chiquitos, ¿sí? No hay que tocarlos, podemos manipular con pinzas o con guantes, ¿sí? Y hay que hacer todo esto muy rápido para que no se resequen por la presencia del aire, ¿sí? Entonces rápidamente esto se lanza y se van a registrar los pesos al momento, acomodando se toman como 3 cubitos y se ponen los 3 cubitos en un tubo, ¿sí? Este método se llama método gravimétrico. Ahorita les explico por qué, ¿sí? Entonces vamos a colocar el segmento que ya se pesó, el pedazo de papa que normalmente les digo que son como 3, ¿sí? El segmento de papa que ya se pesó se va a colocar en el tubo con 0.2 molar de sacarosa, o sea, en todos los tubos vamos a colocar, ¿sí? Y vamos a repetir el procedimiento hasta hasta tener todos los tubos con nuestros cubitos de papa previamente pesados, eso es bien importante. Y se van a incubar a una temperatura de 4 grados centígrados durante 24 horas. ¿Por qué se tienen que meter a refrigeración? Pregunta. ¿Sí están conmigo? Para que no se deshidraten con la temperatura ambiente. No, no se deshidratan porque están sumergidos en el agua. ¿Qué otra cosa podría ser? Pues que el agua que ponemos y la sacarosa que ponemos en nuestra mezcla no esté estéril. Y pues pensando en los de altas concentraciones de sacarosa y agua, que es agua de la llave, agua corriente, pues imagínense qué pasa con la solución. Se fermenta, ¿no? Y entonces, para evitar que esto se eche a perder, lo hacemos a 4 grados centígrados y lo hacemos solamente por 24 horas. ¿Sí? Bien. Entonces, gracias. Sacamos los cortes, los secamos y los van a pesar lo más rápidamente posible. Antes y después tiene que ser lo más rápidamente posible. Y aquí cuando se secan, pues normalmente cuando se sacan ya después de las 24 horas se sacan de aquí de los tubos y se va a dar una escurrida pareja. O sea, si le di 3 sacudidas al primero, le doy 3 sacudidas a todos. Si le puse un pedacito de papel, que no debería de ponerle tanto tiempo papel, porque ahí ya entra otro fenómeno, ¿sí? Para quitarle la última gota, pues se lo hago a todos. O sea, que el error sea parejo, ¿no? No voy a poder evitar que le quede tantita agua ahí escurriendo, que quizás no pertenezca al agua que retiene el tejido, pero también si me pongo a secársela, pues me puedo llevar agua que pertenece al sistema, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya depende de yo cómo quiera manejar las cosas, ¿sí? Entonces, pero yo saco lo más recomendable es que los saque y los dé unas sacudidas ahí sin tocar el papel y luego ya los peso, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el vidrio de reloj, en este caso que utilizamos, pues cada pesada lo vamos secando, ¿no? Para no terminar pesando en la última, pues toda el agua residual de las demás, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces anoto los pesos igual en una tabla, para no confundirlos con los valores de concentración y con uno de los valores que se hayan puesto ahí. Entonces tengo que tener cuidado que cada cubito, por ejemplo, saco este cubito de aquí
del de 0.2 molar, pues tengo que anotarlo cuidadosamente en el de 0.2 molar, ¿sí? Todo lo tengo que hacer con mucho cuidado para no perder la información y no meter problemas a la hora del análisis. Entonces yo tengo una tablita de este estilo en donde se van a presentar los datos en una tabla que va a incluir la molaridad de la solución, es decir, su concentración molar, aquí la tenemos, va a tener el peso inicial y el peso final de cada uno de los cubitos, es decir, el cubo que puse en agua destilada tiene un peso cuando lo metí y va a tener un peso al final. Obviamente, pues cada cúbito, según lo haya recortado, pues está bien difícil que yo lo recorte exactamente del mismo peso, ¿no? Esto no va a suceder aunque tuviera una máquina industrial, ¿sí? Entonces, mucho menos si lo hacemos ahí en el laboratorio con un cuchillito. No importa cuánto pesen, si pesan más o pesan menos, lo que importa es que este mismo que se puso aquí se va a pesar al final. Y vamos a tener nosotros una diferencia de peso. Y después vamos a calcular un porcentaje de diferencia de peso, que sería el peso inicial menos el peso final entre el peso inicial por 100. Aquí eso sería la diferencia de peso, ¿sí? El porcentaje de diferencia de peso. Bueno, entonces, eso es lo que dice ahí entre paréntesis, ¿no? Esa es lo que dice, la forma en que se va a calcular este porcentaje de peso. Bueno. Y con ello vamos a obtener una gráfica, pero antes, les pregunto, ¿hasta aquí queda claro qué es lo que se está trabajando? ¿Para todos? Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. ¿Nadie más? ¿Nada más a su compañero le queda claro? Profesor, ¿usted nos va a proporcionar el peso inicial y el peso final o lo vamos a hacer en la casa? No se preocupen. No tiene caso que yo les dé datos, ya les di problemas, ¿sí? Ya bastante problemas. No tiene caso que yo les dé datos si no lo van a hacer en el laboratorio, chavos, ¿sí? Les voy a dar un cuestionario que van a resolver, ¿sí? Si gustan, les puedo proporcionar datos que tengo, pero ya sería algo así como por amor al arte, ¿no? La indicación que tenemos por parte de la academia es que no van a analizar ustedes resultados, porque los resultados que tendrían que analizarse serían los que hubieran generado ahí en el laboratorio, ¿no? ¿Sí? Entonces ya bastante los entretuve con los problemas que les puse. ¿Realmente se acuerdan las tablitas donde les puse gradientes? ¿En los problemas? Sí, profe. Sería algo semejante. Nada más que aquí lo que vamos a hacer es después una gráfica. En el laboratorio tendríamos que hacer incluso un análisis de regresión lineal para obtener una ecuación empírica, ¿sí? Bueno, ¿ya nadie tiene dudas? Bueno, vamos a la que sigue. Con estos datos, miren, o sea, aquí en el eje de las abscisas yo tengo el porcentaje de pérdida de peso, ¿sí? O sea que aquí yo voy a poner esta parte, el porcentaje de pérdida de peso. Fíjense, antes de ir a la gráfica, si yo pongo agua destilada, ¿sí? Agua destilada, pongo mi cubo y lo peso al final. ¿Qué creen que le pase al cubo? ¿Que pese más o que pese menos en el tubo que tiene pura agua destilada? ¿Cómo creen que se comporte cuando yo lo saque y lo vuelva a pesar? A ver, por ejemplo, si yo lo pesé inicialmente y pesó 2.5 gramos, pues aproximadamente a ojo de buen cubero, ¿cuánto esperarían que pesara al final? 2.5. Al principio pesó 2.5. Al final, ¿cuánto pesaría si lo metí en el tubo que contiene agua destilada? Piensen en todo lo que vimos ya en teoría y en lo que les di de introducción de la práctica. Es decir, para esta práctica no voy a medir presiones. Lo que voy a utilizar es un método que se llama gravimétrico. Lo que voy a medir es pesos. ¿Cuánta agua gana o pierde el tejido? ¿Qué creen que le pase aquí a este tejido, a este pedacito de papa que metí en una concentración 0 molar de sacarosa?
¿qué le sucede al final? ¿Pesará más o pesará menos? ¿Más? Pesa más, porque entró en un medio como es. Hipo, iso o hiper. ¿Hipertónico? ¿Hipertónico? Es hipotónico. Es hipotónico porque es agua destilada, ¿no? Y esta agua, como es hipotónica, tiene un mayor potencial de agua. Y entonces el agua, ¿qué le va a pasar a los cubitos? Se les va a meter el agua y por eso van a pesar más. Entonces vamos a tener una diferencial de peso positiva, ¿sí? Sin embargo, si vamos al último tubo donde la concentración de sacarosa está toda melosa, es 1 molar, ¿sí? A ver, vamos a hacer un ejercicio. Googleenme por ahí el peso molecular de la sacarosa. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa un mol de sacarosa, muchachos? En gramos. 342.3 gramos mol. Fíjense, muchachos, 342 gramos en 1 litro de agua sería una solución 1 molar. ¿Están de acuerdo? Eso sería una taza de café, más o menos son 200 mililitros, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que eso sería como, Sí. 68 gramos en una tacita de café. Eso sería como 2 cucharas soperas, ¿no? 60 gramos de azúcar. ¿Aguantarían a tomarse ese café? Pues con mucho sueño, yo creo que sí. Pues yo creo que con una cucharada, sí, es una cucharada sopera copeteada, ¿no? 30 y tantos gramos. Y si le metes 2, imagínate. De por sí a mí no me gusta cargado, profe. Ah, bueno, No es cierto. no me refiero al café, me refiero al azúcar. Así fuera un té. Yo creo que ninguno de los jugos que venden, que de esos comerciales que están súper dulces, tienen tanta azúcar. Ay, Mau, qué chance y sí, ¿no? ¿Sí? ¿Son capaces, maestra? Ay, Bueno, Sí, yo pero sí he la visto coca, que le ¿no? echan un buen. Bueno, imagínense que tienen casi una solución del azúcar que tiene la Coca-Cola. Meten ahí el cubito y lo dejan 24 horas. Se va a plasmolizar. ¿Cómo creen que esté el peso al final? ¿Mayor o menor que el peso inicial? En función de lo que tú mismo dijiste. Será menor. Será menor, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿cómo va a ser la pendiente de esta recta? ¿Positiva o negativa? A medida que aumente la Negativa. es exactamente. Y aquí la tenemos, miren. Entonces, el peso inicial, cuando la concentración es igual a 0, pues va a ganar peso, ¿sí? Y a medida que va aumentando la concentración, tenemos una pérdida de peso hasta la concentración 1 molar, ¿sí? Aquí ya no alcanzó la gráfica para el 1 molar, ¿sí? Pero así la tenemos. Y lo más importante, muchachos, es que esto yo lo puedo representar así de manera gráfica y lo puedo extrapolar como le hacíamos en sexto de primaria y puedo obtener todas las concentraciones, en función de todas las concentraciones que yo pueda inventar, puedo tener yo los porcentajes de pérdida de agua, ¿sí? En función de las concentraciones que se me ocurran. Por ejemplo, aquí una concentración 1.5 molar, pues más o menos tengo como un porcentaje de pérdida de ganancia de agua de 4. Pero si la concentración es 0.4 molar, tengo una pérdida de agua más o menos de 0.6, ¿no? ¿Sí? Porque cada cuadrito vale 0.2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero como ustedes ya van a ser licenciados en biología, entonces ustedes pueden hacer una regresión lineal. ¿Sí? Y ustedes pueden calcular una ecuación empírica y pueden calcular la pendiente y pueden sustituir y saber exactamente qué porcentaje de pérdida de agua esperaríamos en cada concentración. ¿Sí? Ahora, utilizando los conocimientos que ustedes tienen de cálculo diferencial, sabemos que esta es una función y que esta recta se va a mover en función, decíamos, la pérdida de peso se va a mover en función de la concentración y toda esta área representa el área donde la pérdida de peso, la
diferencial de peso es positiva, es decir, en toda esta área, atrás de esta zona, abajo de esta concentración de punto, más o menos punto 26, más o menos, abajo de punto 26, abajo de esas concentraciones, el tejido gana agua. Arriba de esas concentraciones, ya estamos hablando de esta área, ¿sí? Toda esta área que está por encima de esta recta, ¿sí? En toda esta área pierde agua, porque empieza a ser un poquito hasta muy hipertónico la solución, ¿sí? Con un muy bajo potencial de agua. Entonces aquí el agua sale de los cubos y los cubos pierden agua y estos efectivamente, como decía su compañero, están bien plasmolizados. Pero aquí hay un punto bien importante, donde la recta toca al cero. Es decir, hay una concentración que aproximadamente, decíamos, es como de punto 28, en donde no hay ni pérdida ni ganancia de agua. A este se le llama el punto isotónico y es el punto donde el potencial de agua de la solución que preparamos, o sea, si pudiéramos preparar todos los valores infinitos, un cubo que lo sacáramos y pesara exactamente lo mismo que cuando lo metimos, que estuviera en condiciones isotónicas y donde el flujo neto de agua haya sido igual a cero, y entonces en esas condiciones el equivalente del potencial de agua del tejido es exactamente igual al potencial de agua de nuestro tubo que pusimos ahí. Pero como no es posible que eso suceda de manera práctica, podemos hacer que suceda haciendo la ecuación de regresión, ¿sí? Y con esta ecuación de regresión, que tiene una forma, tiene este tipo de forma, ya voy a empezar a escribir. Tiene esta forma. ¿Están de acuerdo todos? ¿Qué es la forma de esta ecuación, de esta recta? Sí. Ahora, yo la puedo escribir esta como el porcentaje de pérdida de peso, porque eso significa la Y, el porcentaje de pérdida de peso, que es igual a la M, ¿sí? Esta cosa, la pendiente, que sería el valor de A, perdón, la constante A, discúlpeme, aquí voy a tener que borrar. Según yo estaba borrando. Va a ser esta A, que es una constante empírica que yo podría calcular, que me dice qué tan empinada está, o sea, qué tan rápido, ¿sí? Se va, en función de la concentración, se va perdiendo agua, ¿sí? En función de que aumenta la concentración, qué tanto tiende a perder agua este asunto. Entonces sería por la concentración, que es mi variable independiente, perdón, más una constante que también sería empírica, que sería la B. ¿Sí? De manera que yo, fíjense, si la concentración es igual a cero, estoy aquí, si la concentración es igual a cero, estaría yo en este punto. Si la concentración es igual a cero, voy a tener yo la ordenada al origen, que es la famosa B, y ese valor de la ordenada al origen va a ser aquí, ¿sí? Obviamente aquí el error que esto se debe haber recorrido hasta acá, ¿no? ¿Sí? Voy a tener que este valor es B, es decir, B va a ser el valor más alto de ganancia de peso cuando metemos el cubito de papa en agua destilada completamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el porcentaje de pérdida de peso es igual a cero? Aquí estamos en este punto que decíamos que es bien importante y que se conoce como el punto isotónico. En esas condiciones isotónicas,
Esto es igual a 0, y entonces yo puedo despejar la concentración y en función de los valores que haya obtenido en la ecuación empírica de A y B, yo puedo calcular esta concentración que les decía, aquí más o menos desde punto, casi es de punto 3, ¿no? No, aquí sería punto 2, no es si, a ver, sería 2, 4, sí, casi es de punto 4, pues es como de punto 30 y tantos, ¿sí? Porque aquí ya es punto 6, no, perdón, es punto 22, 24, 26, 28, no, es punto 2 y aquí punto 4, entonces hay que dividir. Punto 3 sería la mitad, sí, más o menos de punto 28, o sea, cerca de punto 3 es este valor, ¿sí? Pero lo podría calcular exactamente con esta ecuación, ¿sí? Y en estas condiciones, ¿sí? El potencial de agua de la solución de sacarosa, ¿sí? Es igual al potencial de agua de la papa, que eso es lo que yo ando buscando y para eso monté todo este asunto, ¿sí? Es el potencial que tiene ese tejido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y aquí qué determiné? Aquí solamente pude calcular la concentración isotónica. Pero con esa concentración isotónica y la ecuación de Baden-Hooke, yo puedo decir que este es igual a menos psi CRT. Y puedo utilizar la concentración. ¿Cuál concentración? Pues la de sacarosa, porque aquí son iguales los potenciales. Y la concentración, pues es el mismo potencial. No importa si se trata de todos los solutos del tejido o si se trata de la curva tipo que estoy haciendo de sacarosa. Entonces, calculo el potencial para la sacarosa, al cabo es el mismo que el del agua, y ya encontré, el de la papa, perdón, y ya encontré el potencial del agua de la papa con el gradiente de la solución. ¿Les quedó claro? No, profe. ¿Cómo sabemos que... A ver, vamos a rebobinar. ¿Quién preguntó? Ah, sí, sí, podía repetir todo. Claro que sí, con mucho Brenda, gusto. fue Brenda quien tiene duda. Sí, muy bien. A ver, Brenda y todos los demás que no se atreven a preguntar, fíjense bien. Montamos una curva tipo donde tengo aquí desde punto 2 hasta 1.0 y dijimos que así se adiciona el tubo que tiene una concentración de 0, es decir, el que tiene pura agua, y estoy montando yo aquí un gradiente de sacarosa, ¿sí? ¿Para qué hago este gradiente? Ah, pues aquí tengo un cubo de papa donde me interesa saber que ese tejido, qué potencial de agua tiene, ¿sí? Me puede interesar saber por razones de, por ejemplo, de química de alimentos, porque yo voy a vender unas papas y quiero saber cómo las proceso en la industria. O me puede interesar por, pues se trata de una, en este caso, un tubérculo, y quiero saber qué potencial de agua tiene para saber cuánto riego el suelo, para que el agua le entre, ¿no? Porque por lo primero que va a absorber, pues es, de ahí directamente del tubérculo están las raíces, ¿no? Entonces me puede interesar por diversas razones saber cuál es el potencial de agua de ese tejido. Yo lo que tengo ahí es un pedazo de papa que no sé qué potencial de agua tiene. Pero como yo quiero saber, yo ya tengo todos estos conocimientos y hago mi gradiente, ¿sí? Y yo ya sé que aquí ya voy a tener desde un potencial de agua tan alto como 0 hasta un potencial de agua muy bajo que me da la concentración 1 molar de sacarosa. Yo monto todo esto en el laboratorio, ¿sí? Obtengo mis resultados. Ya comentamos que en los potenciales de agua más altos, como el de 0, ¿sí? Esto va a ganar peso, porque va a ponerse turgente los cubos de papa. Pero en los potenciales de agua tan bajos, va a perder mucha agua la papa, porque la concentración de sacarosa es muy alta. ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí, profe. La ventaja es que yo puedo utilizar las matemáticas y puedo graficar esto y puedo meterlo en una ecuación que ya vimos que es de la forma de una recta, afortunadamente, ¿sí? Y si fuera como una curva, pues le ponemos un logaritmo y lo hacemos recta, ¿no? Pero tenemos esta función en donde debemos con qué velocidad, ¿sí?
va variando la pérdida de peso en función del aumento de la concentración. Me interesa sobre todo este punto. Esto es lo que está persiguiendo todo mi montaje experimental. Porque con esta ecuación empírica, yo voy a encontrar el punto en donde no hay pérdida de agua. ¿Qué significado físico tiene ese que no haya pérdida de agua? Pues que las células del tejido de papa están flácidas. Y en ese momento, su potencial de agua es igual al de la solución. ¿Sí? Ese punto, esa concentración precisa, pues imagínense, tendría que estar montándola todos los días en el laboratorio, o tendría que montar primero todo esto, aproximarme con esta gráfica y después hacer un gradiente de punto 2 a punto 4, y igual y todavía no la encuentro, ¿no? ¿Sí? Pero es más fácil si yo hago esto y ya utilizamos el recurso de la regresión lineal y encontramos esta ecuación. Y de esta ecuación simplemente, si yo la escribo en términos de lo que estoy trabajando, de lo que tengo en esta tabla, ¿sí? Esto que tengo aquí es la Y, ¿sí? Y esto que tengo acá es la X, ¿sí? ¿De qué? De esta ecuación. Entonces simplemente estoy escribiendo esto en estos términos, ¿sí? En términos de los datos que yo tengo en la práctica. Y ahora, ¿qué estoy diciéndoles aquí yo? Que en estas condiciones, cuando el porcentaje de pérdida de agua sea igual a 0, pues ¿cuál es? Es este punto, chavos, ¿sí? Y este punto, en este punto yo puedo despejar la concentración, y esa concentración va a ser la concentración isotónica. Esta concentración es a la que me estoy refiriendo, ¿sí? Esta concentración que tengo aquí, decíamos, va a hacer que el potencial de la solución que yo estoy trabajando sea igual, en este momento va a ser igual a la concentración del tejido. Y lo que yo ando buscando es el potencial de agua del tejido. Entonces ahora, aprovechando esta concentración de la sacarosa y que los potenciales son iguales, yo puedo sustituir los valores de potencial de agua de la sacarosa, y con esa concentración isotónica yo puedo calcular, vamos a hacer una corrección porque aquí estuve escribiendo todo apasionado, vamos a quitar esto. Aquí realmente lo que yo estoy calculando, tal vez por ahí se confundieron con esto, es el potencial de agua de la concentración isotónica. ¿Sale? Es decir, es esta que está aquí, ¿sí? Esta concentración que tenemos aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Es la que voy a usar aquí. Pero yo sé que este potencial que voy a calcular y que es este, en realidad, en este punto de la gráfica es igual al de la papa. Y el que ando buscando en mi práctica es este. Eso es lo que yo quiero determinar. ¿Ahora sí quedó claro para todos? Sí, profe. Bueno, en algún Sí, momento profe, dado, gracias. fíjense que en algún momento dado, cuando lo hicimos en el laboratorio, hubo como 2 o 3 grupos que me sorprendieron. Bueno, también ustedes tienen muchas habilidades y ustedes son capaces también de hacerlo, ¿no? En donde ya en el laboratorio, con los resultados de todo el grupo, esto lo hace cada equipo. Se puede hacer una regresión lineal simple, como las que hacían en física o fisicoquímica, y hubo algunos de sus compañeros de varias generaciones allá en el laboratorio que me hacían la regresión múltiple, y entonces metían aquí todas las gráficas del grupo que tenían diferentes pendientes y que tenían diferentes concentraciones isotónicas, y obtenían una ecuación con todo, ¿sí? O sea, estadísticamente tenía mucho valor significativo, porque eran, pues normalmente en el laboratorio son como con grupos de biólogos son desde 7 hasta 11 equipos. Pues tenían una réplica en 7 o 11 réplicas para hacer este asunto, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ya, ahora el paso que sigue es lo que yo les estoy explicando, que ya con esa concentración isotónica calculaban el valor, ¿sí? De phi-W, ¿sí? Y esta concentración es la que es la estrellita, ¿sí? Es esta concentración, ¿sí? En donde, perdón, esa concentración exacta en donde el valor de potencial de agua,
¿sí? Ya está ajustado, ¿sí? Y entonces, pues tienen, aquí, ustedes tienen un video donde pueden ver un procedimiento muy similar, ¿sí? En cualquiera de estos dos videos, ¿sí? A lo que les acabo de explicar, ¿sí? Y después tienen por ahí un cuestionario, ¿no? Que hace una serie de preguntas. Y yo se las hago ahorita para que me contesten, de manera oral. ¿Cuál es el principal objetivo de la práctica? De acuerdo con lo que acabo de explicarles, muchachos. No se amontonen. Determinar el potencial de agua del tejido. Efectivamente. ¿Por qué utilizamos un gradiente de sacarosa de 0 a 1 molar? Para ver la variación de pérdida de peso tras el cambio de dichas concentraciones. Uh-huh. Hasta encontrar exactamente la concentración que nos interesa, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál es esa concentración que andamos buscando? El punto isotónico. Ajá, porque ahí está el equilibrio, ¿sí? Y ahí son iguales los dos potenciales de agua, tanto el de la solución como el del tejido. Esa es la clave, ¿sí? Bien. Y eso es lo que dice la última pregunta, ¿no? ¿Sí? Y claro que si estamos en el preescolar, pues podemos interpolar. Pero como ya están ustedes en licenciatura, pues podemos hacer una regresión lineal, ¿no? ¿Sí? Y sí, yo sé, entiendo que me están pidiendo los datos y con mucho gusto a quien tenga esa afición matemática se los puedo compartir, ¿no? Son datos reales de algunos de sus compañeros de semestres anteriores que obviamente tienen sus pros y sus contras, como todo resultado experimental, así lo haya hecho Einstein, ¿no? Es un experimento que está sujeto a error, ¿no? Bien. Luego, aquí hay otra pregunta, la de arriba. ¿Por qué es válido el phi-W de la sacarosa en ese punto para calcular el potencial de agua de la papa u otro tejido vegetal? ¿Quién más ayuda a su compañero a contestar? Bueno, ya se cansaron, ya le están escribiendo seguramente. Y después tienen que investigar ustedes, ahora ya, otro factor que es la salinidad. Y fíjense que van a tener bastante tela de donde cortar porque en la próxima sesión vamos a hablar de estrés hídrico y de salinidad. Y por ahí hasta van a leer. Entonces, pues se van a dar cuenta que hay información y van a tener mucha tela de donde cortar para poder contestar. Hasta les vamos a ayudar a contestar la práctica con la próxima clase, maestra. La de Sí, estrés ¿verdad? hídrico. Sí. Entonces, ¿a qué se debe la salinidad de los suelos, por ejemplo? ¿Y qué tipo de estrés ocasiona la salinidad en las plantas? Además del estrés hídrico, que sabemos que las sales se meten al suelo y entonces al suelo le bajan el potencial de agua, ¿qué otro tipo de estrés ocasionaría? ¿Sí? ¿Y cómo funcionan las plantas entonces adaptadas a manglares y a suelos salinos? ¿Cómo le hacen esas plantas? ¿Sí? Cosa interesante, ¿no? Imagínense un manglar o unas plantas que se encuentran todavía flotantes en una laguna interior donde se mete el mar, o una desembocadura de un río en las márgenes, en donde de repente llegan agua dulce en la época de lluvias y se mete la marea en época de estiaje. ¿Cómo vivirán esas plantas? En constante estrés. En constante estrés, y entonces de alguna manera tienen que haber evolucionado y haberse adaptado para superar esto, ¿no? Deben de ser diferentes de las plantas que tenemos en las macetitas de la casa, ¿no? O de las plantas silvestres que crecen por acá en un bosque de abetos, ¿no? Uh-huh. Muy bien. No les voy a dejar de compartir. Bueno, no voy a cerrar la presentación, perdón. Oye, no me hace caso esta cosa. Permítanme. Nos vamos al cursor. Ahora sí ya, no se hizo caso. Que si le quiero guardar las anotaciones, no, gracias. Bien. Entonces, ahorita la puedo presentar si tienen cualquier pregunta, muchachos. ¿Tienen dudas? Ahora sí, ¿quién me estuvo contestando de los muchachos? Rodrigo. ¿verdad? Va a variar. Se ve que Rodrigo está haciendo algo de laboratorio allá en
Desde la hermana República de Campeche nos está hablando Rodrigo. Y de las chicas también por ahí me estuvieron platicando, ¿verdad? Sí, contestando. Ajá. Pero ¿qué dudas podrían tener al respecto de la práctica, muchachos? ¿No tienen dudas? ¿Qué podrían comentar? ¿Sí les quedó claro cómo se calcula de esta manera el potencial de agua de un tejido? O sea, básicamente eso es lo que están viendo, ¿no? O sea, usando la ecuación de Van Hoff, o sea, Sí. con base en eso ya pueden calcular en este caso, pues, de los trozos de papa, ¿no? ¿Por qué se usa ese punto, esa parte donde el maestro dijo que era un punto isotónico, ¿no? Esos son puntos importantes que ustedes tienen que recordar y pensar por qué se hizo toda esa serie de cálculos y deducciones a partir de ese gradiente de concentración, ¿no? Sí, ¿cómo lo viste tú, Adriana? ¿Mm? ¿No? A ver, ¿quién quiere decir? O sea, si ¿les quedó perfectamente claro, chicos? Piensen que pudiera venir una pregunta de cómo se hizo esta práctica en el examen, ¿no? O sea, algo que... Híjole, la maestra me está dando ideas. Sí, y ya sí, ve cómo sí. soy de malo, maestra. Sí, y pues acuérdense que esa es todo este parcial pues va a ser básicamente potencial de agua, ¿no? Y toda la relación planta-agua. Entonces, sí. ¿Por qué se utiliza sacarosa? ¿Por qué se puede utilizar? ¿Por qué se usa sacarosa? También se pueden usar sales, pero... Sí, también se pueden usar sales en lugar de sacarosa, ¿no? No sé si quieras tú comentárselo por qué se usa sacarosa, porque es más fácil usar sacarosa. Pues la sacarosa tiene una bondad en los cálculos que es que su I, el valor de I de la constante de ionización es igual a 1. Entonces, pues no mete así como mucho ruido, pero nosotros en el laboratorio ya estamos convencidos que la sacarosa es una lata, porque después lavar todos los utensilios es horroroso, porque están todos melosos y pegajosos, ¿no? Y ya hicimos algunos, en los últimos semestres de la parte presencial, hicimos algunos ejercicios con cloruro de sodio y nos resultaron muy bien, incluso en concentraciones más bajas, ¿no? ¿Sí? Ok, así sería, Brenda. Esa sería la respuesta. La empezamos a hacer con sacarosa porque en todos lados estaba publicado que se hacía con sacarosa, pero ya vimos que se puede hacer con diversas sales y que incluso hasta gastamos menos, ¿no? Sí, por ejemplo, creo que sí se puso a punto con cloruro de sodio, salió bastante bien y pues la única diferencia sería que tiene que sustituirse por la constante de disociación, que no es 1, pero pues no tiene ningún problema usar otro factor, ¿no? Realmente. Sí, ahí vale 1.8 y las calculadoras funcionan con todo, ¿no? O sea, no lo tienen que hacer a mano. Entonces no hay Dice, también podríamos cambiar, obviamente sí, se puede cambiar la papa. De hecho, no me acuerdo que hace tiempo lo hicimos con betabel, con zanahoria. Sale como más fácil, como que es muy fácil hacerlo con papa, por eso lo hacemos. Dependería del estudio. Con camote, ¿no, maestra? ¿Lo hicieron alguna vez? Sí. Dice, depende del estudio exacto. Lo que pasa es que a veces sí es como que... Sí, por ejemplo, aquí pues se va a hacer con papa como demostrativo, pero pues si tú quieres saber de cualquier otro tejido, pues podrías usar cualquier otro, o de cualquier otra planta, pues podrías usar cualquier otro tejido de otra planta para tratar de hacerlo, ¿no? De hecho, hay otros métodos de calcular potencial de agua. Este es muy sencillo, método muy lógico, pero... y que se puede hacer muy fácilmente en el laboratorio, por eso siempre pues, los hacemos en el laboratorio y se los presentamos, porque es una manera muy simple, muy sencilla de calcular el potencial de agua de un tejido, ¿no? Sí, pero pues sí se puede hacer de otras maneras. Ya está, hay algunos aparatejos que le meten una terminal al suelo y otra terminal al tejido, y ya me calculan, ¿sí? Exacto, así electrónicos. Automáticamente. Obviamente el que lo hace nada más lo hace mecánicamente y no aprende nada. Sí, realmente aquí, bueno, nos gusta a todos mucho este experimento, porque pues se entiende mucho qué está pasando en estas cuestiones de potencial de agua, cómo está fluyendo el agua, eso ya lo vieron con el maestro ampliamente, ya vieron un montón de problemas, tardaron ayer 2 horas exactas en resolver un montón de problemas, y espero que ya les haya quedado
más o menos claro, si no, pues por ahí las dudas con el maestro o con cualquiera de nosotros con mucho gusto. en un correo o en un comentario personal de los ejercicios, pero sí realmente lo que nos gusta ese ejercicio porque aquí se entiende muy bien, pues cuando está poniendo uno el tejido en una solución hipotónica, en una solución hipertónica, ¿no? Y entonces por eso es relativamente sencillo, ¿no? Muy bien, muchachos. Profesores, entonces solo es el cuestionario, ¿no? Sí, Rob, solo es el cuestionario. Okay. Si quieres, yo te puedo pasar valores. Si gustan, les pongo valores ahí en los materiales de la práctica, les voy a subir valores, ¿sí? De hecho, la práctica no se las he subido, pero ahorita se las subo, ¿sí? Y les voy a subir ahí unos datos que tengo de algunos de sus compañeros en una presentación precisamente de potencial de agua. Creo que en la presentación que les puse, al final hay unas diapositivas que tienen datos de potencial de agua, ¿no? A ver, déjenme revisar, me voy a meter a Classroom para revisar esa presentación de potencial de agua. Permítanme. Es donde decía teoría potencial de agua. Déjenme abrirla. Profe, pero esos cálculos no se entregarían, ¿verdad? No tienen por qué entregarse. Si ustedes les da ganas de entregarlos, pueden entregarlos, pero no es a fuerza, no es obligado que los entreguen. Perdón, permítanme, potencial. Ahí mismo les voy a cargar en ese capítulo la práctica de potencial de agua. Estoy abriendo la presentación, estoy recorriéndola hasta el último. Creo que ya los quité. Uy, a ver si falta que los haya borrado. Voy a revisar en mis otros archivos, a ver si por ahí los guardé, porque me gustaba poner al final la tabla, se las ponía proyectada en el pizarrón y ustedes iban anotando los valores, incluso pasaban a anotarlos en la computadora. Conforme iban terminando la práctica, pasaban a anotar sus datos, ¿sí? Y así ya yo en la misma presentación les compartía a todos ese resultado, porque lo tenían que compartir en el grupo. No está. No está en la que les mandé. Voy a buscar entre mis demás archivos si tengo esos datos, ¿sí? Y si no, quizás del año pasado de las prácticas de potencial de agua, que todavía, fíjense, el año pasado que nos íbamos a ir a confinamiento, todavía no alcanzaron a entregar esa práctica. Yo estábamos en esta etapa cuando yo me quedé a la mitad, más o menos por las fechas de 18 de marzo, 15 de marzo, creo que fue la última sesión que tuvimos presencial por allá, y ya habíamos montado la práctica de potencial de agua. Bien, recuerden que en aquella ocasión comenzamos el semestre antes. Bien, veo el chat. ¿Quién más tiene preguntas? Ya es todo. ¿Más preguntas, muchachos? ¿No? ¿Nada que preguntar? No, profe. Bueno, hay un apartado que tenemos ahí donde aparecen prácticas y ahí les voy a subir la práctica de potencial de agua. ¿Sale? Entonces les voy a subir la presentación que hice. Bueno, la presentación que tengo ahí, que no la hice yo solo. Y les voy a subir esa presentación para que trabajen la práctica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y les aviso que para el viernes necesito que lean un artículo que vamos a ponerles, ¿sí? En donde vamos a hablar para el viernes de salinidad y estrés hídrico. Y que está relacionado directamente con potencial de agua. Pero también por ahí hay algunos conceptos que tienen que ver con la toxicidad de las sales. Y eso lo vamos a revisar como lectura. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esto también les va a servir para contestar la última parte de su práctica. Por eso les decía a la maestra que ya andamos pasando las respuestas. ¿Sí? Muy bien. No sé, maestra, si tengan algún comentario, algo que se me haya ido. No, creo que ya nada más que entiendan. Yo creo que como que digieran la práctica, ¿no? A lo mejor sí, luego cuesta un poco de trabajo. Incluso si tienen alguna duda, pues lo que podríamos hacer al inicio del viernes es que tú les resuelvas, a lo mejor ya revisando lo que tú les subes, ellos podrían tener dudas, ¿no? Ya más concretas, porque sí, como que luego, ya ves, incluso cuando hacemos esta en vivo y nos entregan los informes, pues te contestan todo menos lo que queremos que contesten. Se pierden en los cálculos
y no entienden realmente Sí, lo maestra, sí, lo de sí la me ha práctica, sucedido. ¿no? Ujú, sí, Entonces, pues que lo vean y que después lo traten de unir con lo que vamos a ver de estrés hídrico y todo esto. Y de todas maneras, todos estos conceptos los vamos a seguir viendo en las siguientes clases, ¿no? Porque pues, claro, para sí. todo lo que es relación planta-agua, pues se está volviendo para a el abordar transporte. siempre, ¿no? Entonces, yo creo que un buen consejo es que revisen la práctica, revisen los problemas y a lo mejor ya sentándose porque júrenlo, así, se los puedo jurar, que vienen preguntas sobre esta práctica, problemas como los que hemos estado viendo, y entonces pues más vale que los tengan súper bien estudiados, porque ya a la hora de estar con el examen enfrente, pues van a decir, ¿por qué no pregunté, no? Entonces, pues sí, la recomendación es que yo les hago mejor que se pongan a revisar ahorita esa práctica, tienen todavía un espacio, ¿no? Y ya cualquier duda Sí. de cómo se hizo, por qué se hizo así, por ejemplo, ahorita pues ya Brenda, preguntas muy concretas, ¿por qué se usó con sacarosa? ¿Por qué se hizo de esta manera? ¿Verdad? Pueden surgir muchas dudas al respecto, ¿no? Entonces, ¿Por qué pues, tres cubitos y no uno? Ajá, sí. que la digieran y entonces pues ya, ¿no? ¿No, Sí, Mau? sí. Así es, muchachos. Así lo vamos a revisar. Voy a ponerme a buscar esos datos. Si están esos datos, se los pongo ahí en la presentación de la práctica, al final, se los pongo o se los pongo en otro archivo. ¿Sí? Muy bien. Maestras, ¿algo más? ¿Algún aviso parroquial? No, maestro, ahorita no. Gracias. Muy bien, muchachos. También recuerden que el viernes es la fecha límite de entrega del problemario. A ver si tenemos algún otro mensaje. Ok, muchas gracias. ¿Ya no hay preguntas? Bueno, un gusto estar con ustedes otra vez. Me van a acabar odiando estas semanas. Que estén muy bien. Muchas gracias, profesor. Nos vemos pronto. Hasta luego, chicos. Profesores. Gracias, profesores. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Aranza. Hasta luego, Angélica. Gracias a Dios, profe. Hasta luego, Lilian. Cuídese mucho.